Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe, este programa dominical que es muy suyo. Los saluda Guillermo García Manzano y Concepción Villalobos, deseándoles que estén pasando un domingo maravilloso. Un domingo de octubre donde la luna es maravillosa también. Pero además de eso, creo que ya se aproxima la temporada de frío, que ya estamos inmersos en ella, por los muertos que le llamamos, pero es maravilloso. Y precisamente José Demetrio va a estar con nosotros, Conchita. Así él es nuestro invitado, pero antes de nuestro invitado, por supuesto que queremos pedirle a nuestra querida amiga Soledad Alvarado Juárez que nos comparta su agenda cultural. Adelante, Solecita. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de octubre del 2023. Les platico que el Museo de Filatelia te invita a la exposición Árboles es Árboles, los árboles en la filatelia mundial. En esta muestra apreciarás la belleza de los árboles y su gran diversidad de especies conformada por 9 núcleos temáticos, donde se describen los nombres científicos y características de distintas especies, los beneficios que aportan, sus representaciones culturales y simbólicas. Todo ello contado a través de más de 500 materiales filatélicos, como sobres de primer día de emisión, bloques y una gran diversidad de timbres. Visítala en el MUFI, ubicado en la calle de Constitución. El Centro de las Artes de San Agustín ofrece transporte gratuito todos los sábados de octubre. El autobús sale a las 11 de la mañana desde el Parque El Llano, frente a las oficinas de turismo. Además de una visita guiada por sus instalaciones, podrás apreciar en su sala chalet Guatemala, las 3 conquistas, exposición formada por horquetas y máscaras utilizadas en danzas ceremoniales. La muestra es el resultado de un diálogo de varios años que el antropólogo René Bustamante ha sostenido con personas en comunidades de Guatemala. No te pierdas esta magnífica exposición. Y muy cercanos a los Días de Muertos, te comparto algunas actividades. El próximo viernes 27 a las 6 de la tarde tendremos la lectura de leyendas del libro Oaxaca, Espacios Culturales. La actividad se llevará a cabo en el Mezquite, ubicado frente a la Facultad de Medicina de la URSSE. Y los lectores serán Guillermo García Manzano, Concepción Villalobos, Rodrigo Vargas y Soledad Alvarado. La entrada es libre. La Dirección de Arte y Cultura de la UOPJO presenta el próximo jueves 26 de octubre a las 10 de la mañana el espectáculo Al ritmo del arte, celebrando nuestras tradiciones de Día de Muertos en el corazón universitario, formada por danza, teatro y música, en la que participarán las compañías de danza contemporánea Metamorfosis, coro de voces DAC, la banda filarmónica universitaria, el tenor Javier Pizarro, la compañía de teatro Silvia Martel y los colectivos Punto y Vuelta y Oaxaca. La entrada es libre en la DAC, en el edificio José Vasconcelos de CEU. La Fundación Alfredo Harp Elú presenta la primera muerteada de cuentos 2023, con un espectáculo escénico y narración oral que se llevará a cabo el miércoles 1 de noviembre en el Museo Infantil Mío y el jueves 2 en el Centro Cultural San Pablo. Informes en el Facebook de la Fundación. La Fonoteca Juan León Mariscal presenta el próximo jueves 26 el concierto con la Camerata Oaxaca. La actividad se llevará a cabo a las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y también puedes disfrutar de esta presentación desde el Facebook de la Fundación Harp. Y como todos los domingos al mediodía, tenemos el concierto dominical en el lado poniente del Zócalo capitalino, con la banda de música del estado. No te pierdas el de hoy. Date una vuelta por nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Spotify y Facebook como A Contragolpe Oaxaca. Y desde ahí continuemos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol, por esta agenda cultural como siempre nutrida y con muchas provocaciones para salir en la ciudad de Oaxaca a disfrutar de tanta actividad cultural. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a ir a nuestro primer corte, por supuesto, no sin antes agradecer a La Mexicana que nos permite transmitir este espacio a través del 570 de AM
y del 94.9 de FM, y no sin antes agradecerles a ustedes el favor de su atención aquí en las redes sociales. Así es que bueno, vamos a nuestro primer corte y vamos a tener un programa maravilloso. Así es que quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Las boticas del Oaxaca de los años 20. En aquel tiempo de los abuelos en que aún no habían hecho su aparición, o por mejor decirlo, cobrado incremento la poderosa industria de los medicamentos patentados, cada botica era un laboratorio en el que el boticario, frente a sus matraces, morteros, probetas y demás objetos, combinaba y dosificaba al momento y con escrupulosa exactitud los ingredientes indicados en la receta, echando mano del variado surtido de drogas, soluciones, hierbas, hierbajos e ingredientes del establecimiento para preparar polvos, ungüentos, bálsamos, píldoras, menjurjes y pomadas. Recordemos que entre aquel variadísimo surtido de drogas almacenadas en las boticas figuraban los polvos de ipecuana, las hojas de sem para los lavados intestinales, las tinturas de yodo y de belladona, el aceite de ricino producido aquí mismo, el bálsamo tranquilo, el jarabe de tolú y hasta el cebo de león para el reumatismo, el agua de contrabusto y los polvos para enamorar que se vendían en la botica de San Martín, que estaba establecida entonces frente al lado sur de la Plaza Grande, junto a la entrada de San Juan de Dios. Era de especial importancia y belleza los frascos que contenían tantos y tan valiosos ingredientes, frascos que, amén de conservarlos en buenas condiciones, cumplían dos funciones más: embellecer e identificar al establecimiento, frascos que fueron verdaderas joyas de porcelana, piezas que hoy solamente podemos admirar en museos y en revistas. Hasta las farmacias de entonces tenían un toque romántico. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y como lo habíamos mencionado desde el pasado miércoles en el comentario de media semana, está con nosotros José Demetrio Quiroz Alcántara, un gran amigo, parte de A Contragolpe, que siempre nos ayuda en los temas pues que requieren más precisión, como son nuestras tradiciones, como es prácticamente todo lo que son aspectos de la cultura popular. ¿Por qué? Porque mucho también se puede inventar y ese no es el gusto. El gusto es tener la certeza de que lo que aquí en A Contragolpe digamos sea veraz. Así es que bienvenido, José Demetrio, y vamos a empezar. ¿Qué te parece, Conchita, si le haces la primera pregunta? José Demetrio, mucho gusto en que estés aquí en este espacio. Y hay dos temas que quisiéramos tratar contigo porque, como lo dice el licenciado, tú eres una persona que vive la tradición, que estás inmerso en la tradición y desde ahí tu voz es una voz muy autorizada. Entonces, en cuanto a estas marchas fúnebres que tú has ido encontrando ahora en esta etapa que estás viviendo muy cercano a Totontepec, ¿qué nos puedes platicar? Porque además son marchas preciosas, muy sentidas, de una gran belleza y que el pueblo de Totontepec está resguardando y sigue manteniendo como muy vivas, Demetrio. Sí, buenos días a todo el público que nos escucha. Buenos días, licenciado Conchita. Mira, afortunadamente hemos tenido la oportunidad desde hace mucho tiempo, unos 40 años, 45 años aproximadamente, de estar en contacto con esta manifestación,
Un velorio en Totontepec es un acontecimiento trascendental en la vida de la sociedad. Ahí todavía es común que la mayoría de los habitantes acompañen a la vela, indistintamente de la religión que practiquen o de la denominación a la que estén adscritos: católicos, pentecostales, adventistas, presbiterianos, testigos de Jehová o mormones. Desconocemos a ciencia cierta cuál es el origen de las marchas fúnebres de Totontepec, pero tenemos ahí, por ejemplo, que José Rómulo Reyes, me parece que fue el escritor de la marcha más antigua, Adiós para siempre. Y cuando tú escuchas los primeros acordes de esta marcha, inmediatamente te llevan a una cosa muy especial, a la marcha fúnebre de Chopin. Así es como una recreación, retomar unos acordes de Chopin para luego adentrarse en la identidad de Totontepec de los Ayulcoj y recrear esa marcha con el sentimiento particular de la gente de Totontepec. En la noche de la vela, aproximadamente al oscurecer, que es entre 7 y 8 de la noche, dependiendo de la temporada en que estemos, llega la banda municipal a acompañar a todos aquellos ciudadanos que han cumplido con sus labores cívicas, es decir, han participado en los tequios, han dado sus servicios. Es una forma de corresponder de parte del pueblo a estas acciones que durante toda la vida se tienen que desempeñar por ser una población de usos y costumbres. Es impresionante escuchar esos acordes que te llenan de congoja, te estrujan el corazón, y tener presentes todas esas marchas, las cuales no sé a ciencia cierta cuántas son, pero podemos mencionar Reposa en tu féretro, de Ezequiel Guzmán Reyes, Tres Marías de Sabino Reyes, En paz descansen de Manuel Pacheco, la ya mencionada Dios para siempre, y era estar escuchando hasta las 2, 3 de la mañana, marchas sin repetir. De igual manera, al otro día en la mañana, que era generalmente la hora del entierro, por la cuestión de que llueve mucho en Totontepec y se procura hacer antes de la lluvia, se trasladaban con las marchas. Y de ahí de igual manera se ejecutan durante el trayecto. Nada más que al salir de la iglesia, se agrega ya la ejecución del Dios nunca muere. Y que es un Dios nunca muere por cada persona que desea despedirse del difunto. Y aquí entra una costumbre, Mije, muy particular. Si tú deseas que el difunto pase a despedirse de tu casa, como es la creencia entre nosotros, al pasar el cortejo fúnebre tienes que abrir puertas y ventanas para que su alma, su espíritu pueda deambular por la casa que él visitó, ya sea de familiares, compadres o amigos. Y se toca un Dios nunca muere y se le entrega una aportación económica simbólica al director de la banda. Puede durar el trayecto 3, 4 horas, dependiendo de la cantidad de amigos que tengas. Estas marchas fúnebres se vuelven a repetir durante la levantada de cruz y durante el día 2 en el panteón. ¿Qué las hace tan características? Pues que la gente de Ayulcoj, la gente de Totontepec, hizo suyo este estilo musical y lo recreó con una esencia muy particular. Tan es así que en 1980 el INAH decidió hacer una grabación de una banda muy tradicional y resultó electa la banda municipal de Totontepec, que en ese entonces estaba bajo la dirección de Manuel Alcántara Gómez. Sin que hubiera carretera y caminando 8 horas hasta Yalala, me parece, o si fue por Tamazulapan, también eran 8 horas cargando sus instrumentos, se dirigieron a la ciudad de Oaxaca, vía Tren México, y llegaron a hacer la grabación. En una parte se graban piezas representativas de Totontepec, la petenera, obviamente al estilo Mije, y en el reverso se graban 3 marchas
porque a la gente de Lina, a los musicólogos, le pareció muy interesante esta manifestación artística de los Mijes de Totontepec. Y fue así como por primera vez se dan a conocer a nivel nacional estas grabaciones que se pueden consultar en la fonoteca del INA. Oye, José Demetrio, y estamos hablando de una o varias marchas fúnebres en la región. No, en Totontepec nada más hay más de 30 marchas. Tengo aquí el dato que me consignaron de un amigo que ya difunto, Abelardo Guzmán Cruz, que a la edad de 16 años tiene que sufrir la pérdida de su abuelita. Y en ese momento de dolor se inspira y crea una marcha que él mismo instrumenta para toda la banda y que se llama La Dolorosa Cruz. Es un estilo musical que se sigue creando en Totontepec. Hablar de las marchas fúnebres de la región Mije sería demasiado extenso. Abarcaría más allá de mi pobre capacidad. Oye, Demetrio, ¿y estas marchas son propias, como tú lo decías, del funeral? Y dices, durante el velorio se están tocando toda la noche, sorprende lo que dices, prácticamente sin repetirse se van tocando, pero durante el cortejo fúnebre, que qué bonito lo describes, pero también estas marchas son propias de la temporada que estamos por vivir, de la temporada de los muertos y los fieles difuntos, o solamente se escuchan en los velorios de Totontepec. Sí, el día 2 de noviembre se celebra una misa al aire libre en el Panteón Municipal. Terminada la misa, la banda se queda a acompañar a los difuntos interpretando las marchas fúnebres. Actualmente ahora la gente ya pide lo que le gustaba al difunto en vida, un son, un jarabe, un pasodoble, pero lo más importante es escuchar esas marchas fúnebres. Y como pudiste apreciar en la grabación que te compartí, hay una que inicia con el doble de campanas que le indica al pueblo que acaba de fallecer una persona. En cuanto se oye ese doble de campana, la gente puede identificar si fue hombre, mujer, niño o niña, joven o adulto, quien falleció. Y de ahí se hace el aviso, ahora ya es por bocina, de que en tal lugar murió esa persona. Y lo más curioso es que en la parte del país o fuera de México donde vivas, tú te comunicas vía telefónica con alguien y le avisan al mayordomo, le avisan al presidente municipal, inmediatamente ellos se encargan de difundir la noticia de la muerte de la persona, estando o no estando en Totontepec. Obviamente, durante el desarrollo de la interpretación de esta marcha, tal cual has comentado, no hay posibilidad de que el pueblo baile. ¿Por qué? No. Lo pregunto, que parece un absurdo, porque, por ejemplo, en Tlacolula, ahí bailan el ataúd antes de enterrar al muerto. Entonces, sí. ¿Cómo le hacen allá? La marcha fúnebre siempre ha sido una marcha de respeto. Es una marcha que se toca durante la velación y que si hay algo que el Mije de Totontepec lleva es su añoranza de que le toquen sus marchas fúnebres en su velorio. Recuerdo que una hermana de mi mamá falleció en Puebla y para poderla trasladar a Oaxaca, ella todavía seguía con los ojos abiertos, le tuvimos que decir que ya se le iban a tocar sus marchas, que la banda ya le estaba esperando y en ese momento permitió que le cerráramos los ojos. Incluso cuando llegamos a Totontepec, llegó con una sonrisa que no tenía al entregarnos el cuerpo. Qué bonito lo que estás compartiendo y agradecemos mucho que lo compartas con nuestro público, porque justo en el comentario de media semana decíamos de esta tradición y de estos elementos de nuestra cultura que son tan importantes para la gente, que los llevamos más allá del espacio físico, que los llevamos a donde quiera que vamos a vivir la gente de Oaxaca. Pero mira, vamos a hacer nuestro siguiente corte y queremos invitar a nuestro público aquí en A Contragolpe a que continúen con esta conversación que estamos teniendo con José Demetrio Quirós Alcántara. Aquí estamos en A Contragolpe.
Ya estamos aquí de regreso en A Contragolpe y estamos hablando de la musicalidad del pueblo mije, muy especialmente o con toda precisión de estas marchas fúnebres de Totontepec, que nos llamó la atención en el bloque pasado, José Demetrio, que nos decías que algunas de ellas tienen pues mucha similitud con marchas de Chopin o de algunos otros autores clásicos. Y algo que tú cuentas muy sabroso y que no se lo has contado a nuestro público de A Contragolpe es ¿por qué en Totontepec, que es una población muy alejada, que para llegar por carretera en una época en la que no había tantos medios de comunicación, donde la radio llegaba así como a cuentagotas, ¿de dónde es que sale esta habilidad o este conocimiento de la música clásica que se adapta, pienso yo, Demetrio, que se adapta a lo que es su acervo musical muy propio de la tradición de Totontepec? Mira, hay que remontarnos al origen de la época virreinal. A los españoles les interesó mucho controlar el cacicazgo de Añucoj, de Totontepec, y en una época muy temprana deciden incursionar hacia Totontepec. No fue fácil, no fueron aceptados con mucha tranquilidad, y según los testimonios que se tienen, fue el primer pueblo mije que adoptó el cristianismo. Por lo tanto, ellos tuvieron un contacto más directo tanto con los misioneros como con la gente de origen hispano que vivía en Villalta, población que precisamente se funda en el territorio de Totontepec. Entonces, ellos tenían más contacto con Oaxaca a través de Villalta, porque obviamente las instituciones novohispanas les interesaba mantener el control de esa región. Por lo tanto, se establece el presidio de Villalta y Totontepec, curiosamente, comienza a recibir muchos inmigrantes hispanos. Por esta razón, la gente de Totontepec fue más proclive a aceptar lo novedoso. En eso cambia su visión con los otros pueblos. Fue más abierta a los cambios, a aceptar lo novedoso. Y entonces es como comienzan a tener contacto, porque para ellos no era, si bien era larga la distancia, duro el trayecto, eran muy amantes de peregrinar. Precisamente su principal peregrinación en octubre era la fiesta del Señor de Tlacolula, a la que hacían 3 días para llegar a Tlacolula. Y de ahí compraban en la primer plaza de muertos manzanas y cacahuates que llevaban como reliquia a repartir a padres, padrinos, hermanos y algunos conocidos. Entonces siempre estuvieron en contacto directo con la población del valle. Tenemos testimonios de que la gente de Totontepec peregrinaba el quinto viernes a Etla, a Juquila, a La Soledad, a la Villa de Guadalupe, al Santuario de Cristo Negro de Otetlec, e inclusive hay en la casa de una familia Fernández un relicario original de Esquipulas, que se lo llevaron en la espalda cargando no sé cuánto tiempo. Siempre ha sido muy proclive, muy dado a peregrinar, y en esos viajes acuérdate que la gente adquiere muchísimos conocimientos. Claro. Oye, y una pregunta que te puedo hacer. Cuando hablas acerca de que también se interpreta esta marcha fúnebre en Totontepec, la levantada de cruz, ¿qué otra cosa se hace cuando hay la levantada de cruz? Porque yo me imagino que varía de lugar en lugar aquí en los valles centrales, en el Istmo, en la Mixteca, inclusive, pues lógicamente que en los Mijes, en la Sierra Juárez. Sí, ahí cambia mucho la tradición, porque generalmente en la mañana, entre 6 y 7 de la mañana antes de la misa, se reza el rosario en el templo. Por la tarde se reza el rosario en la casa del difunto, si es católico. Y en las cruces tradicionales que se hacían, era simple y sencillamente la cruz de cal donde se había tendido el cuerpo, y
a la cual se le agregaban unos pétalos de flor. Había un primer momento, me parece que es al cuarto día del novenario, en que todo lo que había quedado de los 9 días, la cera que se escurría de los candeleros, la cera que se caía al piso, los pétalos de las flores, todo eso lo recogían los amigos de la familia. La familia en Totontepec no puede hacer nada porque es no permitirle partir al difunto. Entonces todo lo hacen los vecinos, los conocidos, todo eso se recoge con mucho cuidado y se va a enterrar al panteón. No puede quedarse nada dentro de la casa. Y esa es una costumbre que no tenemos en los valles o en otras regiones. Y ya esa cruz sencillita de cal, que era pues muy pequeñita, se cubría con pétalos de margaritas, algunos pétalos de rosas, se hacía un rosario, se daba la cena, se repartía aguardiente, café, tal vez tepache, y se acompañaba hasta 9, 10 de la noche. Para el otro día estar dispuestos a ir temprano a dejar la cruz al panteón. Hay un dato muy interesante que hemos compartido en otras ocasiones. Totontepec es un lugar en una loma con mucho pendiente, el panteón está en una parte alta, donde no se inunden las tumbas, y era difícil transportar a los muertos en petate, como fue costumbre hasta hace algunos años, debido a que la gente pobre, pues ahora sí, enrollaban a su muerto en un petate, lo amarraban y así lo trasladaban. Me imagino que hubo algunos incidentes, por lo cual un presidente municipal mandó a elaborar una caja de madera con andas. Y cuando alguna familia de escasos recursos no tenía dinero para comprar o mandar a hacer la caja del difunto, iban a la capilla del panteón a pedir prestada la caja. Ahí lo transportaban, cuando llegaban a la iglesia, hacían la misa, no había necesidad de colocarle ahora el andita que llevan las funerarias, lo llevaban al panteón y en el momento de ingresar al panteón, lo sacaban ceremoniosamente de la caja prestada, lo tomaban en su petatito y lo depositaban en la tierra, la caja la limpiaban y la volvían a depositar en la capilla. Esto lo hicieron para que nadie se fuera sin una muerte digna en Totontepec, o un entierro digno. Y además, y además, si alguna persona fallece fuera de Totontepec, en cuanto sea posible, sus deudos llevan una cruz como la que se puso en el panteón, y esa se coloca en la capilla porque siguen estando presentes en la memoria colectiva. Ellos siguen siendo de Totontepec y tienen derecho a que se les siga recordando en las ocasiones en que va la gente al panteón. Y están tan presentes las personas que fallecieron que en todos los momentos importantes de la vida se invoca su presencia. Si alguien va a construir una casa, va a comenzar a dar un terreno, va a iniciar un negocio, va a ir de peregrinación, va a ir de viaje, se va a ir a estudiar, se contrata a una persona, el rezador, para que vaya a hacer los responsos al panteón, y todavía se siguen realizando los responsos en latín. Requies in eternas donas domine, requiescat in pace, amén. Y se hacen ofrendas de licor, de cigarros y de velas. Y esto es indispensable para cada actividad trascendental que se va a realizar en la vida, porque nosotros pedimos que las almas de los antepasados nos cuidan, nos protejan, nos libren de todas aquellas personas que vienen con malas intenciones a tratar de que no se realicen nuestros proyectos, para que todo aquel que vaya con la palabra insidiosa, que vaya con malos deseos, no prospere en sus acciones, y lo que nosotros realizamos con la vigilancia y el cuidado de nuestros antepasados pueda llegar a feliz término. Fíjate, José Demetrio, que pues ya estamos prácticamente en la temporada de muertos. Ya el frío que decimos es el frío de muertos, ya se resiente, ya cambió la temperatura. Pero también ya comenzaron nuestros conciudadanos, nuestros amigos de todos los valles centrales y fundamentalmente de la ciudad de Oaxaca, a hacer sus altares de muertos. Ahora bien, cuando en Tototepec
se realiza esta misma temporada, ¿también hay posibilidad de que ahí se presente la marcha fúnebre o la dejan exclusivamente para cuando algún amigo, algún compañero, algún familiar fallece? La costumbre en Totontepec es que el maestro de capilla, el capillo como se dice, se encargue de organizar a los músicos para ir a rezar los responsos en cada casa. Y lo mismo hace la autoridad municipal. Se nombran grupos de rezadores que durante todo el día observan qué casas los están dispuestos a recibirlos. Pasan ante el altar, hacen las oraciones y se les agradece dándoles parte de la ofrenda que hay en el altar. Esa es la actividad que se va a hacer el día primero durante todo el día y que terminará hasta la madrugada porque se ha incrementado el número de habitantes en la población. Por lo tanto, no se pueden ejecutar las marchas porque están repartidos, realizando los rezos de los altares particulares de cada una de las casas de los salvadores católicos. Pues, Demetrio, yo creo que nos estás hablando tan bonito de Totontepec que nuestro público está preguntándose, bueno, ¿y cuál es esta tradición? ¿Y qué se come? ¿Y cuándo se coloca el altar? ¿Y cómo se coloca? Porque por lo que tú nos cuentas, la presencia de las personas fallecidas, de nuestros antepasados, es una presencia que protege y que siempre está ahí en los momentos, como dices, más importantes y trascendentales de la vida de las familias. Pero vamos a hacer el siguiente corte y si te parece, volviendo, platicamos con nuestro público un poquito sobre cómo se vive la tradición de muertos allá en Totontepec, Mije. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues ya estamos en la última parte de este programa Contragolpe, que está saliendo delicioso, porque la verdad es que José Demetrio cada día se pule más en el conocimiento de nuestras tradiciones y como que contamina positivamente hablando, o bueno, contagia la emoción con la que habla y nos describe objetivamente pues diversas cosas. Y bueno, José Demetrio, creo que entramos ya a la parte de Todos Santos, cómo se celebra por allá, como decía Conchita, en los Mijes, y qué real se le puede dar, pues prácticamente esta hermosa tradición mexicana. Bueno, para comenzar, el altar es muy diferente al que acostumbramos en los valles. Es una pequeña mesa con unas varas al frente para sostener un toldo. La parte posterior se le coloca un petate nuevo, y la mitad cubre la parte posterior y la mitad sirve de techo. Enfrente de ese petate se colocan las estampas o las fotografías de todos los lugares a donde los habitantes de la casa han ido de peregrinación. Y los adornos, como era muy escasa la flor de muerto, entonces ahí se utilizaban las bromelias o magueyitos que nosotros utilizamos para el nacimiento. A los lados se colocaban los racimos de plátanos, limas, naranjas, cañas, nísperos, una que otra manzana, obviamente el vaso de agua, las velas de cera virgen, pan que se compraba de betaza, pan de leche adornado con una pastita blanca con figuras muy elaboradas, y el alimento principal, ustedes lo han degustado en la casa, los tamales Popsa, los tamales de amarillo que se elaboraban precisamente con maíz amarillo y que tradicionalmente se hacían con carne oreada de res, el tasajo que se acostumbra en la sierra, pollo, guajolote y si se podía carne de puerco. Todo esto en tamales de, pues ya los han visto de entre 20 a 25 tamaños de largo, por eso les llamamos en español tamales largos. Y desde temprana hora, la costumbre era asistir a la misa el día 2 al templo. Terminando la misa se llevaba un papelito al que se lo sabía de memoria. Le pedía al sacerdote que rezara un responso
por cada uno de los difuntos de la familia. Y posteriormente se le entregaba al sacerdote en agradecimiento su jarro de café y su canasto lleno de tamales, cubierto con una servilleta bastante elegante y una pequeña aportación económica. A partir de ese momento, los ahijados, los nietos, los sobrinos se dedicaban a entregar de casa en casa los tamales a las personas de su aprecio, para posteriormente trasladarse al panteón al mediodía, a la misa, acompañar hasta que oscureciera, más o menos como esas horas se regresaba, porque no había electricidad. Ahora ya el camino está empedrado, muy bonito, entran los automóviles hasta allá, tienen un espacio techado para protegerse de la lluvia, y así es como se terminaba en Totontepec el Día de Muertos. Obviamente la comida, lo básico para esta celebración son los tamales pozza de amarillo. Oye, que además son deliciosos. Mira, lo estás diciendo y a mí ya se me están antojando esos tamales deliciosos y hay que decirlo, que en tu casa los hacen con mucho esmero y por eso saben más ricos, y cuando nos invitas y nos has compartido tu mesa, todavía con las atenciones que nos tienes, pues disfrutamos muchísimo, muchísimo estas ocasiones en las que se come la comida tradicional de Totontepec. Y algo que yo pensaba ahorita que estabas platicando es como de pronto cuando viene esta temporada empiezan a aparecer muchas cosas que pareciera ser como una regla estricta de cómo colocar un altar. Ya poco falta para que nos manden el manual o el instructivo de colocar el altar. Sí, pero yo diría una cosa, Por favor, está bien que muchas veces colocamos algunos productos que le gustaban al difunto, sí, o a los difuntos. Ajá. Pero por favor, que sea una cosa que no contamine. Por ejemplo, yo ya vi un altar con latas de refresco de cola norteamericano, porque le gustaba al difunto. Yo creo que no es por ahí, Pero tú, ¿cómo ves? Yo sí creo, porque, por ejemplo, a mí sí me gusta la latita de cerveza. Bueno, pero estamos hablando de la cerveza mexicana, sí, pero no de una compañía transnacional. Lo voy a decir como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Que entró al sincretismo cultural, podríamos llamarlo. Claro. Pero fíjate, Demetrio, ese reglamento, yo por lo que tú estás diciendo, va variando dependiendo del lugar, porque la gente pone su altar con lo que hay en el lugar y con el cariño y la costumbre del entorno familiar. La importancia de los altares es un acto íntimo de recuerdo y de memoria para los que ya partieron en tu casa, que además después abres y compartes con otras amistades, pero como lo dijiste muy bonito, con las amistades queridas. Esos tamalitos se le entregan a la gente más querida de tu casa, como un cariño, como un compartir, le llaman un compartir los muertos. Entonces, no hay un reglamento estricto, y en un estado como el estado de Oaxaca, con una gran diversidad cultural, con una gran diversidad, con una biodiversidad tan grande como la que tenemos, no podemos pensar, o no sé tú cómo veas, en un altar con un modelo específico. Cada región tiene una forma distinta de colocar su altar. Nosotros hemos sido muy localistas debido a los procesos históricos de desarrollo de la creación de los centros de poder, ya sea económico, político, cultural o social. La mayor importancia del centro, mayor influencia. Vamos a encontrar, por ejemplo, que Tlacolula tiene una presencia muy fuerte, pero esa presencia no impacta en Mictla. Mictla tiene sus propias tradiciones y su manera de elaborar su altar. Podemos tener dos poblaciones contiguas, pero muy diversas en la manera de interpretar sus tradiciones. Hay lugares donde se conservan cultos a los animales totémicos, como puede ser el tlacuache, Santa María Sola de Vega, costumbre que en San Miguel Sola, San Francisco y los demás solas, San Juan, San Ildefonso, no se comparte. Han sido tan difíciles nuestros procesos que aun que seamos del mismo origen y estemos separados por unos cuantos kilómetros, hacemos las cosas de manera diferente, porque además nos encanta distinguirnos de los demás. De ahí la rica variedad de expresiones que tenemos en Oaxaca.
y tener un manual en Oaxaca para decir cómo es un altar, yo pego del brinco si un ismeño me viene a decir cómo voy a hacer un altar mije. Claro. Puedo tratar de imitar el altar del istmo, pero también tendría yo que ver si es el altar de Juchitán o si es el de Tehuantepec. En la costa tendríamos que ver si son los altares mixtecos o chatinos o mestizos. Por lo tanto, no aplica el manual de Carreño para elaboración de altares y ofrendas en Oaxaca. Por eso tú puedes ir a diferentes casas y encontrar que cada quien elabora su altar de manera diferente, tiene sus costumbres diferentes. Actividades comunes, ya fue recibir a los muertos con la limpieza del panteón el domingo pasado, tercer domingo de octubre, 15 de octubre para otros. Si tú no limpias, la creencia es que no va a encontrar el camino para llegar a tu casa. Nosotros pensamos que nuestros difuntos vienen a nuestra casa. Y me decía mi ahijada Tere, en Tlacolula, la mamá de René, ¿y qué están tontos ustedes los de Oaxaca? ¿Para qué los invitan a su casa si se van a ir al panteón a buscarlos, sabiendo que ya no están ahí? Por eso la gente de Tlacolula va al panteón el día 3, el día 4, cuando ya dejaron de ir las personas a visitarlos y entregar sus muertos. Y yo creo que sí es muy contradictorio en que se supone que los tenemos hasta las 3 de la tarde en nuestra casa y todo ese tiempo estamos en el panteón acompañando la tumba del familiar querido. Entrar en detalles es entrar en polémica respecto a estas tradiciones tan hermosas. Y lo que dijo el licenciado García Manzano, tratemos de conservar lo más apegado nuestra tradición. Tratar de evitar elementos como el que ahora quieren imponernos de los colores naranja, morado y negro que no corresponden a nuestra tradición. El color de nosotros es el amarillo, el color del sol, el de los guerreros fallecidos. El color de nosotros es el color blanco, impuesto por los españoles. Sí, nosotros no tenemos nada que ver con brujas, duendes, espantos, fantasmas. Nosotros son las almas de nuestros fieles difuntos y la muerte. Una presencia tan fuerte que incluso en Yangutlán, el día 1 para el día 2 se sigue velando una imagen de la Santa Muerte, no de la Santa Muerte, en una carreta hecha de madera y que fue restaurada hace unos 20 años por la gente de Lina. Tan fuerte ha sido este culto al Dios de la Muerte en Yangutlán, que después de 470 años se sigue manteniendo como una tradición y no ha habido poder humano que lo elimine. Y dejemos de inventar cosas. Los altares no se hicieron para las calles. Nunca se adornaron las calles con papel picado para recibir a los fieles difuntos. Respetemos a lo que llamamos nuestros pueblos y barrios tradicionales, manteniendo la identidad de nosotros. Ahora hay gente que se dedica a hacer esto para atraer visitantes y el problema es que después se enoja porque ya no caben los visitantes en su calle y les ocasionan una serie de problemas de vialidad. Situaciones bastante contradictorias. Nosotros tenemos suficiente para dar y mantener nuestras tradiciones. Enriquecerlas de alguna otra manera puede ser aceptado sociológicamente. ¿Por qué? Porque son culturas vivas. Son culturas que están creciendo, cambiando, de acuerdo a las situaciones que se presenten en cada momento. Pero nosotros... Demetrio, que este programa lo escuchan en muchos lugares, no solamente de la República Mexicana, sino también del extranjero. Nos oyen constantemente en Europa, en Estados Unidos y en Argentina. Entonces, para todos esos radio oyentes que quieran escuchar esto, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Solamente es potestativo de Oaxaca los altares de muertos o permea en toda la República Mexicana? No lo sé. Fíjese que curiosamente se desarrollaron en el área de Mesoamérica, pero ahorita en el norte del país, en la parte de Oasis América y Aridoamérica, están retomando una costumbre que no era de ella. Sinaloa, Baja California, Norte y Sur, Sonora, Nayarit, están comenzando a elaborar altares de muertos imitando los que ven que producimos nosotros. Y si nosotros hacemos una mala elaboración,
ellos la van a tener por buena y aceptable y van a comenzar a recrear conceptos erróneos. Por eso era el sentido de la pregunta, porque lamentablemente luego se deforma y se da por cierto, por veraz, por auténtico, lo que no lo es. Sí, y entonces, ahora con la difusión que tenemos a través de estas situaciones de todos los medios de comunicación, pues hay que retomar nuestra identidad y decirle a los demás cómo somos realmente y no cómo queremos que nos vean o nos perciban, porque tampoco vivimos en la prehistoria, ni somos una población tecnológicamente superdesarrollada. Somos un pueblo que marcha a su propio ritmo, que siempre se ha tenido con una identidad muy fuerte y que por lo tanto no tenemos por qué imitar costumbres ajenas. Y lo vuelvo a repetir, yo no sé para qué hasta desfile de zombies ya hacen en la Ciudad de México. No tienen nada que ver con nuestra cultura ni con nuestras tradiciones de los días de muertos. Y si vamos a los personajes de las comparsas, son el caporal, la viuda, el muerto, el cura, el espiritista, el médico y sobre todo el diablo y la muerte. Y la muerte. Que al final quien gana no es el diablo, es la muerte, porque es la que nos va a llevar a todos. Bueno, pero hay algo que es muy importante. A un niño le fascina todo lo que es espectáculo y lo está viendo en la televisión, en el cine, etcétera. Y en estos días ellos tienen, sobre todo en la cultura sajona, allá por los Estados Unidos y por Canadá, tienen por costumbre el Halloween. Bueno, y se pegó muy fuerte también aquí en México en nuestros chamacos, sobre todo los citadinos. Pero yo quisiera que pues viéramos la forma en que hiciéramos de la tradición de Todos Santos algo interesante también para los niños. ¿Cómo? A través de la familia, a través de las personas que son padres, abuelos, etcétera, y que no lo vean como una cosa aburrida, sino que construyan, que ellos participen en la elaboración de esta tradición de los altares de muertos y lo que conlleva todo lo demás. Y es que, fíjese, licenciado, en eso que usted está diciendo es donde está la real trascendencia de la familia y el identificar nuestra raíz y de dónde venimos. Porque ese tiempo que nos detenemos a pensar en los que ya partieron, a colocar su foto y en una actividad lúdica, a platicar con hijas y con hijos de quiénes eran, qué les gustaba, lo que les gustaba comer y darnos la licencia de poner ahí lo que solían comer, porque eso es lo que vivieron, eso hace que la gente no muera, eso hace que la gente se permanezca aquí. Y entonces por eso, como decíamos, por eso es tan importante esta tradición, porque solo en estos lugares de Mesoamérica, como lo dices, y muy fuertemente en los pueblos oaxaqueños, nos detenemos nuestra actividad para hacer eso, para estar platicando y para estar hablando de la gente que ya partió. Sí, es interesantísimo ver cómo la influencia llega hasta Centroamérica. Sí. Se siguen haciendo tradiciones muy semejantes, incluso a la elaboración de tamales. Claro. No tan impresionantes, tan grandiosos como los hacemos aquí, pero siguen manteniendo esa identidad. ¿Por qué? Porque formaron parte de los mismos grupos mayenses. Y con la conquista se trasladaron grupos nahuas. Por eso vamos a encontrar que en la capital de Nicaragua, en Managua, hay un barrio que se llama Mexicanos. Pues, como siempre, platicar contigo, José Demetrio, es platicar bien bonito y bien sabroso, y más en esta temporada que deseamos disfruten ustedes muchísimo. Gracias a todas las personas que han hecho posible este programa aquí en A Contragolpe, a la Mexicana que nos permite transmitir este espacio, Soledad Alvarado Juárez en la Agenda Cultural, Sobeida Toledo en las redes sociales y Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias, José Demetrio, por tu presencia. Y bueno, no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y el próximo domingo los esperamos porque creo que vamos a tener un tema fascinante. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos
Muchas gracias.